Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Si no me conoces, yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida, el sitio donde siempre te estaré hablando de maternidad, de crianza, de educación, de niños, de familia y de esos temas que se nos presentan en la vida diaria. Bueno, primeramente voy a comenzar con un agradecimiento a ti, si eres de esas personas que ya eres seguidor del canal, si eres de esas personas que me dejas esos comentarios tan bonitos, ese apoyo tan reconfortante, te doy muchísimas gracias. Y por supuesto también a ti si acabas de llegar al sitio, seas súper bienvenido y espero que al terminar este video, si el contenido te parece interesante, me regales tu like, te suscribas y si activas esa campanita de notificaciones, solo YouTube se encargará de avisarte cada vez que yo suba contenido nuevo y podrás estar al tanto de todo lo que sucede en el canal. Y por supuesto, si me sigues también en mis redes sociales, vamos a estar sumamente conectados y activos en todos los temas que tratamos aquí. Bueno, antes de empezar el video de hoy, quiero dejarles saber que el último video que se subió al canal acerca de la alerta Amber ha sido un video que ha tenido mucha aceptación por parte de ustedes, lo cual me da muchísimo gusto que de esta manera muchas personas que no sabían ya estén enteradas además de su origen, de cómo funciona y qué hacer en el caso de que se nos active esta alerta en el lugar donde vivimos. Si no has visto el video, te lo voy a dejar por aquí para que lo puedas ver y entonces sin más voy a pasar al video de hoy, que también es un video que está siendo súper esperado, el cual he hecho una promoción en mis redes sociales y sé que muchas personas lo están esperando y nuevamente les voy a decir que es un tema muy importante y vital no solamente para los padres sino para la comunidad en general, y me refiero al video que trataré hoy, que va a ser sobre todo aquello que debes saber para evitar el secuestro de un niño. Bueno, como ya vieron en el título del video, es un tema súper importante. Cuando escuchamos la palabra secuestro, a todos se nos pone la piel así de gallina, como decimos en mi país, porque es algo sumamente doloroso, es preocupante y es algo que además sabemos que muchas veces no termina de la mejor manera. Bueno, lamentablemente mucho más nos ponemos así cuando conocemos estadísticas de que, por ejemplo, cada 40 segundos es secuestrado un niño en los Estados Unidos. Eso es una estadística sumamente alarmante y que ya nos dice a los padres, a los cuidadores, a los maestros y a la sociedad en general que tenemos que adoptar toda una serie de métodos, tenemos que tener toda una serie de conocimiento acerca de cómo cada uno de nosotros puede contribuir a evitar el secuestro de un niño, o al menos hacerlo mucho más difícil. Y eso es lo que les quiero compartir en el día de hoy. Cuando pensamos en secuestro, muchos de nosotros tenemos una imagen de un hombre encapuchado, tú sabes, o quizás con el rostro cubierto, tirando el brazo de un niño por la fuerza y llevándoselo en su auto. Pero no nos ponemos a pensar que esto puede ser una imagen distorsionada de lo que es un secuestrador. Y eso también se lo transmitimos a los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los niños también ven esa imagen o tienen en su mente esa imagen del hombre malo que es el que se los viene a llevar, etcétera. Entonces de ahí tenemos que empezar a trabajar. Lo primero que les voy a aconsejar, y es, vamos a decir, una regla de oro en la crianza, es que cada uno de los padres debería dejarle saber a su niño que no se habla con extraños, que nunca se deben acercar a un extraño, por ejemplo, acercar a un carro, que lo estén llamando, a pedir una dirección o a alguien que le pregunte por un perrito que se extravió, etcétera. Pero también tenemos que indagar mucho con nuestros niños y aprender a saber cómo es que ellos identificarían a una persona que los quiere secuestrar, cómo es que ellos identificarían a esa persona que, por ejemplo, se los quiere llevar de un lugar, y van a ver
porque esto ya se ha hecho en varios estudios y van a ver que la imagen de los niños es exactamente esa, es de un hombre encapuchado, con lentes, mal vestido, etcétera, un hombre malo que se los va a llevar. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, porque déjenme decirle que las estadísticas arrojan que la mayoría de los niños que son secuestrados no son secuestrados por un extraño. La mayoría de los niños, lamentablemente, que son secuestrados son secuestrados por una persona que ellos conocen, por una persona que es o familiar, o que es cercano a la familia, o que por ejemplo es compañero de trabajo de la mamá o del papá, o es un entrenador, o es un maestro, o es alguien que el niño conoce. Entonces a partir de ahí nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, y aunque le tenemos que enseñar esa regla de oro de no acercarse y no hablar con extraños, sí tenemos que dejarles saber a nuestros niños cómo identificar una situación de peligro en caso de que sea una persona que no sea extraña. Y para eso tenemos que educar a los niños en muchos puntos importantes. Primeramente, tenemos, y es un consejo que les estoy transmitiendo a todos, tenemos que preparar a nuestros hijos para casos de emergencia. Yo sé que no nos gusta pensar que en un momento determinado nuestro hijo puede ser secuestrado, que podemos estar en una situación de emergencia, pero ya se sabe que mientras más preparados estemos para una situación de emergencia, más podremos salir lo menos dañado posible de ese momento. Y eso también sucede con los niños. Es decir, tenemos que hablar con nuestros niños, por ejemplo, de que vamos a crear un plan de emergencia, tanto en la casa por si hay un incidente, un incendio o un asalto por otra persona, etcétera, como si ellos están solos en un lugar. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle, por ejemplo, que los niños deben tener con sus padres una palabra clave. Deben tener algo que solamente sepan esos niños y sus padres, no otras personas de la casa, para que los niños lo puedan utilizar como una herramienta para protegerse. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegara al niño, por ejemplo, a su escuela, esa persona que su mamá o su papá conocen y él también, un familiar, etcétera, y le dice que vino por él porque su mamá lo envió o su papá, el niño le pueda pedir esa palabra clave. El niño le pueda pedir esa frase que solamente él y sus padres conocen, para saber si es cierto que esa persona viene por él y que sus padres lo enviaron. Es importante que esta palabra y esta frase no la conozca más nadie, y también es importante que si un día la tienen que utilizar con alguien, entonces la tienen que cambiar y el niño debe saberlo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es importante que no acostumbren los padres a enviar a sus niños, por ejemplo, a la escuela o al deporte o a otro lugar con otras personas. Es importante que los niños no estén acostumbrados a que cualquier persona puede llegar por ellos, porque esto también los hace a ellos confiar en que en un momento determinado puede venir la vecina o la amiga de la mamá o el amigo del papá, etcétera, por ellos. Entonces, es vital que los papás se acostumbren a que sean ellos los que busquen a sus hijos, y si no son ellos, delegar esta responsabilidad en una persona clave, en el abuelo, en la tía, en una persona que sea prácticamente siempre la misma persona, que además debe estar registrada en la escuela, que debe ser una gente que se sabe que puede llegar a la escuela a buscar al niño. En caso que no sea así, la palabra clave los puede ayudar. También es importante esa palabra clave para que los niños conozcan una frase que en un momento determinado, si están, vamos a decir, están en una tienda y hay una emergencia, tú como mamá le puedes decir esa palabra y el niño sabe que es que tiene que hacer algo cuando él escucha esa palabra. Por ejemplo, puede ser que tiene que salir a la salida más cercana, que tiene que alejarse del lugar, que tiene que pedir ayuda, etc. Entonces, eso es importante que conozcan. Es importante también que el niño conozca esta palabra o esta frase clave para si un día está en casa, vamos a decir, de un amigo y se siente incómodo por alguna situación, te pueda quizás llamar al teléfono, o si tú lo llamas y hablas con él, él te pueda decir esa palabra o esa frase para que tú sepas que está sucediendo algo y que tienes que ir por ayuda. Ahora, esa palabra y esa frase es importante que sea algo que no levante sospechas. Es algo que sea no una cosa muy complicada, como por ejemplo que el niño diga de momento, sin que venga el caso, que estoy pensando en la película del Señor de los Anillos, o que sea algo tan alarmante como
necesito que vengas por mí. No, debe ser una cosa bien simple, debes explicárselo a tu niño, que el objetivo de eso es que si está en un momento de apuro, la persona que está ahí no sospeche que le está pidiendo ayuda. Puede ser, por ejemplo, algo como... espero que al llegar a casa hoy me hayan arreglado, me hayan reparado mi bicicleta. O por ejemplo, ¿sabes si ya mi hermano terminó de usar mi computadora? O dile que cuando termine la necesito. No sé, cosas que sean bien simples, que nadie pueda pensar que detrás de ellas hay un mensaje de ayuda y de auxilio. Eso es importante que se lo transmitas a tu niño. Es importante además, si tienes un niño ya de cierta edad que puede, por ejemplo, jugar fuera, etcétera, que no lo dejes jugar en áreas oscuras. Por ejemplo, en estas calles que hay específicamente aquí en los Estados Unidos, en la parte de atrás de las casas, que es para que pasen por la basura, etcétera, son momentos, son puntos claves para que pase un auto y se lleve a tu niño sin que las personas se puedan dar cuenta. Acostumbra a tu niño a que juegue, si va a jugar en un área de afuera, en un área que sea visible. Otro punto importante es que le enseñes a tu niño toda una serie de técnicas que puede usar en caso de él ser secuestrado. Por ejemplo, está en un lugar público y alguien lo ala del brazo y se lo va a llevar, es importante que le digas que no vale con llorar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en un lugar público y vemos a una persona, a un adulto, que lleva a un niño que está llorando. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, es su hijo y está haciendo un típico berrinche, porque es lo que hacen los niños. Es importante que le enseñes a tu niño que ahí no vale llorar. Ahí vale también decir frases claves, como por ejemplo, gritar quién tú eres, dónde están mis padres, suéltame que no quiero ir contigo, cosas que le llamen la atención al resto de las personas. Si está, por ejemplo, en una tienda y el niño en un momento determinado puede tumbar algo, puede, aunque sea tirar al piso las cosas de un estante, que lo haga para que llame la atención del resto de los consumidores y vengan a él, y esto quizás pueda asustar al secuestrador y pueda irse del lugar. Enséñale también a tu niño después de cierta edad a llamar al 911. Es importante que sepa que puede marcar al 911 sin hablar. Puede incluso de un teléfono público descolgarlo, marcar al 911 y dejarlo ahí e irse para otro lugar. Si tiene un celular en su mano, puede marcar al 911 y también esconder el teléfono, y esto va a ser rastreado y va a llegar ayuda por él. Tienes que además enseñarle a tu hijo a que las personas que se acercan a él, esos llamados extraños, no tiene que ser siempre un hombre encapuchado ni mal vestido. Enséñale que también puede ser una mujer, que también puede ser una persona joven, que también pueden utilizar, por ejemplo, a otro niño, que pueden utilizar incluso a una mascota, y toda una serie de técnicas que son bien sensibles para los niños. Por ejemplo, se han hecho varios estudios, pero uno de los estudios que se ha hecho es que se le estaba preguntando a los niños sobre quién creían que podría venir a secuestrarlo. El porciento más alto de los niños respondió que era un hombre. Era un hombre, como les decía, encapuchado, pero casi ningún niño piensa que el secuestrador puede ser una mujer. Casi ningún niño además piensa que el secuestrador puede ser una persona joven, ni hombre ni mujer, sino ya una persona adulta, con barba, con lentes oscuros, encapuchado. Ese es su típico secuestrador. Y esto es importante que lo trabajemos con nuestros niños, que le dejamos saber que un extraño es cualquier persona que él no conozca, sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, sea más viejo, incluso sea un niño. También es un extraño si él no lo conoce. También es importante que le hablemos a nuestro niño, por ejemplo, que si alguien le pide ayuda para buscar un perrito que se ha perdido, etcétera, para que el niño no se sienta mal, le puedes decir que hay otras personas que pueden ofrecer esa ayuda
para encontrar ese perrito, que hay otras maneras de hacerlo que no es la ayuda que él puede ofrecer, que si alguien le pide eso, que enseguida se acerque a sus padres y se aleje de esa persona. ¿Por qué? Porque si tú estás en un lugar y se te extravió un perrito, no le debes pedir ayuda a un niño, le tienes que acercar a los adultos que están en el lugar para ver si vieron ese animalito. Entonces eso también se lo tienes que transmitir a un niño. Enséñale también que si está en un lugar y se estaciona un auto y lo llaman para hacerle cualquier pregunta, o para enseñarle, por ejemplo, algo de un videojuego o dulces o un perrito, que nunca se debe acercar al auto de un extraño. Pero también acuérdate que te dije al inicio que la mayoría de los secuestros no están hechos por extraños. Entonces también prepara a tu niño para que siga sus instintos. Prepara a tu niño para que también se cuide y se proteja de las personas que conoce, por si en un momento determinado alguna de esas personas de tu familia o de tu entorno o del entorno del niño puede ser ese secuestrador. ¿Cómo lo puedes preparar en eso? Sencillo. Primeramente, hay cosas que debemos transmitir y enseñar a nuestros niños para que en ellos no se haga un hábito. Una, que los niños conozcan las partes de su cuerpo y sus nombres adecuadamente. Que los niños además conozcan el significado del no. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños sepan que si en un momento determinado ellos no quieren hacer algo, la otra persona debe respetar ese no. Y eso lo puedes practicar en casa, incluso con los hermanos. Que los niños además conozcan de la privacidad. Si tienes un niño, le puedes decir, por ejemplo, si estás en el baño, le puedes decir, ¿me puedes dar privacidad para que el niño se voltee? Si el niño ya tiene cierta edad y va al baño solo, tú le puedes decir, voy a echar la puerta hacia adelante para que tengas privacidad, para que el niño aprenda a que eso es un momento de independencia. Cuando más temprano tú lo enseñas a cubrir sus necesidades, como por ejemplo si va al baño, a limpiarse solo, a bañarse solo, etcétera, mucho menos el niño tendrá que depender de otras personas en caso de estar en otro lugar cuando él tenga que bañarse o ir al baño. También le debes enseñar y hablar claramente qué significa que una persona lo toque de manera inadecuada, dónde una persona no lo debe tocar, qué significan caricias de afecto y qué significan caricias de una persona que está violando tu privacidad. Se lo debes explicar al niño de manera detallada y clara para que lo conozca. Le debes decir además que si esa persona, por ejemplo, él lo conoce, no importa que lo conozca, no importa que sea familiar, no importa que sea un entrenador de deporte o un maestro o que sea el papá o la mamá de un amiguito, simplemente es algo que no debe hacer y que no debe aceptar que otra persona le haga. Y mucho menos si esa persona le dice que van a mantener los besos y los abrazos en secreto para que su mamá o su papá no se enteren. Enséñale al niño que esto es una señal de alarma y de alerta que él debe dejarle saber a sus padres. Acostumbra además siempre a que saber dónde está tu hijo, a que tu hijo sepa decirte en qué lugar está. No pases mucho tiempo si estás jugando, por ejemplo, fuera. No te confíes de que está con otros niños, no te confíes en que esté en un lugar seguro, esté en el patio de la casa, etcétera. Siempre debes tener a tu hijo a la vista. Por ejemplo, si tu hijo ya tiene cierta edad y, por ejemplo, qué sé yo, está en bicicleta y va a trasladarse de un lugar a casa de otro amiguito, acostumbra a lo que siempre debe decirte a dónde va a estar, a que siempre debe decirte cuándo llegó al lugar, para que tú en todo momento estés al tanto de él. Esto no solamente es válido para los niños pequeños, esto también es muy válido para los adolescentes, para esos jóvenes que ya son mucho más grandes y que, por ejemplo, también en un momento determinado pueden estar, qué sé yo, en la parada del autobús y puede llegar una persona que ellos conozcan, familiar, amigo, etcétera, y le puede decir, ¿sabes qué? Te puedo dar un ride, te puedo llevar a donde vas, etcétera. Enséñale a tu hijo a seguir sus instintos. Pero para esto tú también lo tienes que preparar y dejar que siga sus instintos. ¿Cómo? Estamos a veces acostumbrados a que nuestros niños desde pequeños le den beso a todo el mundo, incluso a esas personas que los niños no le quieren dar beso. Puede ser que tú tengas una tía que para ti sea muy especial, pero que por alguna razón no es del agrado de tu hijo y a tu hijo no le nace darle un beso, y en nuestra cultura muchas veces se le dice a los niños que se les obliga a darle un beso. No obligues a tu niño a tener cercanía con personas que su instinto le dice que no lo hagan. Respeta su instinto y ayúdalo a que él también siga sus instintos.
Además, no acostumbres a tu hijo a besarlo en la boca. Acostumbra a enseñarle que eso solamente es una manifestación de amor y de cariño entre parejas. Y esto hará que tu niño entienda cuando alguien quiere hacer algo inadecuado con él y, por ejemplo, le quiere dar un beso en la boca, para que entienda que no es algo que no es una muestra de afecto normal entre la mamá y el hijo, entre la tía y el hijo, entre el tío y la sobrina, etcétera. Tienes que enseñarle esas cosas también a tu niño para que aprenda a conocerlas. Es importante además que todo el tiempo estés hablando con tu niño sobre este tipo de temas sin llegar a asustarlo ni llegar a crear en él ningún tipo de pánico, simplemente para que sepa que tiene que estar preparado para vivir en el mundo exterior. Por ejemplo, hace poco se hizo un experimento de un joven que llegó a un parque con un perrito. Él observó que habían varios padres con sus niños en el parque, varias madres en su mayoría, y él se le fue acercando a cada una de ellas. Cuando él se le acercó y le habló de eso, de lo que estaban haciendo el estudio para ver si los niños se irían con una persona desconocida, etcétera, la mayoría de las mamás dijeron que no, que su niño no lo haría, que su niño antes de hacer eso iría donde ella estaba y le pediría permiso. Entonces el chico les pidió autorización para intentarlo y la mamá dijo, perfecto, háganlo. Entonces el chico se acercó a esos niños uno por uno y con su perrito que llevaba, un perrito bien bonito, bien pequeñito, que les iba a llamar mucho la atención, y llegó y les preguntó, ¿te gustan los animalitos? Y los niños, casi todos, dijeron, sí, nos gusta. Entonces él le dijo, mira, se llama Toby, es bien bueno, lo puedes acariciar. Ahí los niños se acercaron, acariciaron al perrito y él empezó a interactuar con ellos. Le habla un muchacho joven, muy bien vestido, muy amable, y los niños comenzaron a interactuar con él y el perrito, hasta que él dijo que era una perrita y que había tenido otros cachorritos y él los tenía en su auto, que si lo querían ir a ver. Y así lo hizo con varios niños del parque y casi todos fueron con él, excepto una niña que dijo, no sé si mi mamá me va a dejar. Y entonces él le dijo de manera muy habilidosa, como pudiera ser un secuestrador, él le dijo, seguro que tu mamá te va a dejar, porque yo la conozco y yo sé que le encantará saber que tú fuiste a ver estos cachorritos, así que puedes venir conmigo. Y la niña se fue. Muchas de las mamás que habían ahí lloraron, muchas de las mamás se dieron cuenta que incluso frente a sus ojos se podían haber llevado a sus hijos. Ahora, ¿cómo podía haber pasado esto si ellas estaban ahí? Sencillo, ellas estaban ahí, pero sentían que estaban en un lugar seguro, que no había ningún tipo de peligro, no había llegado el hombre malo que a lo mejor levantaba sospechas, pero estaban en el teléfono. Esas mamás estaban en el teléfono y aunque fue por minutos que bajaban su vista a mirar el teléfono y continuaban mirando a su niño, fue suficiente ese tiempo para que una persona se pudiera llevar al niño. Este experimento, como les dije, muchas terminaron llorando, muchas terminaron muy asustadas, pero era importante que se dieran cuenta, como quiero que ustedes también se den cuenta, que cuando van a un parque, cuando están en un lugar incluso público, no deben perder de vista a sus hijos ni un minuto. Yo he estado en un mercado y he visto niños extraviados. Hace poco llegué a un mercado y casualmente cuando yo estaba estacionando mi auto, al lado mío estacionó otro auto de un señor que venía con una niña. Entonces yo los vi entrar al mercado, identifiqué que esa niña venía con ese señor. Y ya cuando llevaba un tiempo yo en mi compra, vi la niña en la parte de atrás de donde estaba el área el área congelado, la vi que estaba asustada y ya estaba a punto de llorar. Me le acerqué a ella y le pregunté si sabía dónde estaba su papá y me dijo que no. Como yo había visto que ella había entrado con un señor que creí que era su papá, me acerqué a uno de los del mercado y les dejé saber que ella estaba buscando a su papá. Otro punto importante que le debes transmitir a tu niño es que si está en un lugar público, en un lugar donde pueda acudir otras personas, que siempre, por ejemplo, busque a un oficial de policía, que siempre busque, por ejemplo, si está en una tienda, a un dependiente de aspecto amable, que además se acerque a una mujer con hijos, a una mamá con sus hijos,
para pedir ayuda. Y por supuesto es muy importante que se aprenda a defender en caso de ser agarrado por la fuerza por una persona que utilice todas las cosas que puede hacer, que muerda, que arañe, que grite, que golpee, que haga lo que tenga que hacer para defenderse. Enséñale que su seguridad es muy importante. Y no por último y menos importante, te voy a decir que siempre, por favor, le creas a tu niño. Siempre créele a tu niño y obsérvalo. Fíjate si hay algún sitio donde él iba que anteriormente, por ejemplo, la pasaba bien y le gustaba mucho y está haciendo algún tipo de rechazo. Observa otras señales como por ejemplo que el niño pueda estar retraído, que el niño pueda estar cabizbajo, que esté preocupado, que se note temeroso. Observa esas señales y mantén una buena comunicación con tu hijo. Muchas veces los niños, que incluso no estamos hablando de secuestro, estamos hablando de niños abusados, dan esta serie de señales, pero no quiero entrar mucho en ellas porque por supuesto es contenido para otro video. Entonces, sin más, hasta aquí el video que te proponía en el día de hoy. Espero que todos estos consejos y todas estas técnicas te ayuden a transmitirle a tu hijo y a conversar con tu hijo de una manera lo más clara y lo más transparente y sencilla posible, para que también los niños aprendan a defenderse y a protegerse, y tú como mamá y papá o como cuidador o como abuelita también las conozcas para que también ayudes a protegerlos a ellos. Recuerda que desgraciadamente hay muchas personas afuera que tienen malas intenciones, y que entonces nosotros tenemos que no obviar eso y educar y preparar a nuestros hijos para vivir en este mundo que es en el que nos ha tocado vivir, con este tipo también de personas y de comportamientos. Hasta aquí, como te decía, el video de hoy. Espero que si te gustó el contenido me regales tu like, te suscribas, y como siempre te digo, sígueme en las redes sociales y recuerda que tenemos una próxima cita. Tenemos una próxima cita para que sigas compartiendo conmigo experiencias de la vida. ¡Chao!